Continuamos con nuestro estudio de la herencia de los santos. Hoy consideraremos el gozo del Señor, que incluye el contentamiento. Vamos a notar el ejemplo de los hermanos de Macedonia que Pablo recomienda en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 1 y 2. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, abundaron en riquezas de su generosidad. Tan a menudo nuestro gozo se basa en las circunstancias presentes que estamos pasando. ¡Qué ejemplo admirable tenemos en estos santos de Macedonia! En el momento estaban en grande prueba de tribulación, y además su condición constante parece haber sido profunda pobreza. No simplemente por el momento, sino así fue su vida de pobreza. Todos nos gozamos cuando tenemos suficiente dinero y abundancia de posesiones. La herencia que debemos gozar ahora, aún en esta vida, es de gozarnos, a pesar de nuestra situación económica. No sabemos exactamente cuál fue la grande prueba de tribulación, posiblemente la persecución que sufrieron, pero lo sobresaliente de esto es que sea lo que fuera, la abundancia de su gozo, abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Cuándo fue esto? ¿En qué circunstancia? En su profunda pobreza. Me pregunto, amado oyente, si usted está siguiendo este admirable ejemplo. Estamos viviendo en días en que la situación económica se va de mal en peor en todas las partes del mundo, y según las Escrituras va a continuar así. La pregunta a contestar es, ¿cómo reacciono yo frente a estas circunstancias? ¿Me quejo? ¿Y me pongo triste y desesperado porque no tengo lo suficiente para mantener el estilo de vida que me gusta? ¿O soy como los macedonios, quienes se gozaron en su tribulación y a pesar de su pobreza? Ellos, en su pobreza, abundaron en su generosidad. Ellos comprendieron la verdad de Hebreos capítulo 12, versículo 11. Después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La razón por la cual ellos actuaron de esta manera, en que procedieron, encontramos en 1 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6, donde Pablo alaba a los macedonios. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. A pesar de lo que ellos estaban sufriendo en el momento, abrieron sus corazones para recibir la palabra de Dios que Pablo los trajo, recibiendo la palabra con gozo del Espíritu Santo. Su gozo no fue basado en su capacidad humana, sino en lo que la palabra de Dios produjo en sus corazones. Este es el secreto de echar mano de la herencia del gozo. El gozo de los macedonios no fue por algún efecto estoico de determinación humana, sino por el poder del Espíritu Santo y la recepción genuina de la palabra de Dios por la fe. Como último ejemplo, vamos a considerar la actitud del apóstol Pablo en los Hechos capítulo 20, versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Leyendo el libro de los Hechos y estudiando sus epístolas, entendemos que la vida de Pablo fue una vida de muchos y varios tipos de sufrimiento. La razón principal por la cual no queremos sufrir es porque contamos nuestras vidas preciosas para nosotros mismos. Pablo no lo hizo así, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. No leemos que Pablo haya escrito alguna vez, pobre de mí, por lo que yo sufro. Como prueba de eso, lea Filipenses capítulo 2, versículos 17 y 18. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Otra referencia encontramos en Filipenses capítulo 3, versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo quiso conocer de manera práctica. Él quiso participar en los sufrimientos de Cristo. Él no procuró correr de ellos, sino quiso experimentarlos, porque él entendió lo que tal sumisión obraría en su vida, aquí sobre esta tierra y la recompensa eterna al otro lado. Él, como su Señor, fue gozoso, aunque sufrido. La palabra tenet, vista, en Santiago capítulo 1, versículo 2, significa contar o considerar. Es la misma palabra que Pablo usa en Filipenses capítulo 3, versículo 8. Aún estimo todas las cosas como pérdida. Esto significa fijar un precio. Pablo consideró el privilegio de ganar a Cristo como esposo
de mucho más valor que las cosas que él pudiera haber alcanzado en esta vida. Debemos fijar el valor que Dios mismo fija sobre el privilegio de sufrir en su voluntad por su causa. Que el Señor pueda abrir los ojos de nuestro entendimiento para comprender el privilegio que tenemos de echar mano de esta parte de nuestra herencia, ahora mismo sobre esta tierra. No tenga temor, estimado oyente, de sufrir dentro de la voluntad del Señor. Reciba todo sufrimiento con gozo, sabiendo que esto obrará en su vida. Amén. Gloria a Dios. Contemplaremos que el gozo se relaciona con otras virtudes espirituales. Vamos a refrescar la memoria en cuanto a la definición de la palabra gozo. La palabra gozo significa deleite calmo, el sentir de la gratificación extrema despertado por algo bueno o deseado, una condición de bienestar suprema o de buen humor, una emoción agradable acompañando la expectación, obtención o posesión de algo bueno o deseado. Otras palabras que expresan la misma idea son regocijarse, estar alegre, estar serenamente alegre o el estado de deleite calmado. Las palabras cumplido o grande a menudo acompañan la palabra gozo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, mi gozo cumplido, vuestro gozo cumplido, con gran gozo. 22 veces encontramos estas frases en el Nuevo Testamento. Vamos a notar las referencias donde el gozo se relaciona con otras virtudes espirituales. Primero, la virtud de creer. Leemos en Romanos capítulo 15, versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. En este verso el apóstol Pablo expresa la virtud de creer y lo que ella produce, el gozo. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo en el creer. ¿Cómo se puede alcanzar este gozo que llena el corazón? Por creer. El gozo es, por un lado, una emoción, es cierto, pero también es más que una emoción. Creer no es solo una emoción. El hecho de creer tiene que ser basado sobre los hechos reales. Creemos algo o a alguien porque hay evidencia concreta. Por supuesto, en el campo espiritual del cual tratamos aquí, el Espíritu Santo está presente para abrir nuestro entendimiento, para que podamos creer cosas que no son visibles. Aunque no son visibles al ojo natural, son reales, y el Espíritu Santo produce la evidencia concreta por la fe. Leemos en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo más que creemos, aceptando lo que Dios dice por fe, lo más nuestro gozo aumenta. El creer no se limita a creer para ser salvo. Todo lo que recibimos de Dios es por creer. Comenzamos con la salvación y terminamos reinando con Cristo en el trono. Avanzamos en cada paso por creer y cada paso en creer nos llena más de gozo. Note la forma en que Pablo expresa este gozo en creer. Todo gozo. La incredulidad por no creer nos llena de tristeza. Si no creemos, no tenemos esperanza. Si no tenemos esperanza, tampoco tenemos gozo. Y todo lo que nos resta es la tristeza y desesperación. Este es el ambiente en que vivimos en este mundo. El mundo no cree y como consecuencia domina la tristeza y la desesperación. Número 2. La virtud de la fe. Leemos en Filipenses capítulo 1, versículo 25. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe. Esto se relaciona muy de cerca con lo que ya consideramos en la virtud de creer. En las cosas espirituales no podemos creer sin la fe. Las dos van juntas. Creemos por la fe porque tratamos, como hemos visto, con cosas invisibles. Gozo de fe. Yo creo que tiene que ser muy evidente y obvio que la fe no produce tristeza, sino solo gozo. Todo lo que Dios ha prometido es para el bienestar del hombre, y cuando el hombre cree a Dios, el resultado es gozo. Abraham es un buen ejemplo. Jesús habla de la fe y su resultado en la vida de Abraham. En Juan capítulo 8, versículo 56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Cómo vio Abraham el día de Jesús? Abraham vivía siglo antes que Jesús. ¿Cómo fue posible que él viera el día de Jesús? Muy simple, por la fe. ¿Cuál fue el resultado de la fe de la vida de Abraham? ¿Se gozó? Tenemos otro ejemplo en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 4 y 5. Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también.
Cuando el apóstol Pablo se acordó de la fe no fingida que había en Timoteo, en su madre Eunice y en su abuela Loida, lo que hizo fue regocijarse. En el caso de Abraham, lo que le hizo tener gozo fue su propia fe. La fe de Abraham le llenó de gozo, viendo el día de Jesús. En el caso de Pablo, aquí, el gozo no vino de su propia fe, sino la de otros, Timoteo, su madre y su abuela. A pesar de dónde y en quién la fe actúa, produce gozo. La fe, actuando en nosotros en distintas circunstancias, produce gozo. La misma fe, observado, actuando en otra persona en distintas circunstancias, produce gozo. Cuando la fe actúa en mí, ayudándome a echar mano de las promesas de Dios, me da gozo. Cuando yo observo la fe actuando en la vida de mi hermano o hermana, ayudándole a echar mano de las promesas de Dios, de igual manera me llena de gozo. Número 3. La virtud de orar. Leemos en Filipenses capítulo 1, versículo 4. Siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. La oración debe ser una experiencia de gozo. Es cierto que a veces, por causa de las congojas de la vida, oramos con tristeza y lágrimas, pero aún en estos casos, la oración nos trae gozo. Vamos a notar el caso de la madre de Samuel. Leemos en 1 Samuel capítulo 1, versículo 10. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. En este verso vemos la angustia que Ana tuvo al comenzar a orar. Una de las razones por la que oramos es para aliviar la angustia que experimentamos en la vida. Aunque a veces tenemos que orar con tristeza, nuestra tristeza se convierte en gozo. Después de su oración, Ana tuvo otra actitud expresada por su semblante al salir de la presencia de Dios en oración. Vemos en 1 Samuel capítulo 1, versículo 18. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. La versión de la Biblia de las Américas traduce la última frase, ya no estaba triste su semblante. ¿Cuán a menudo es nuestra experiencia al orar? La oración nos llena de gozo. En Isaías capítulo 56, versículo 7, tenemos una promesa de Dios en cuanto al Israel en el futuro. Los llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Esto está tomado de la Nueva Versión Internacional. Los llenaré de alegría en mi casa de oración. La nación de Israel encontrará su gozo en la casa de oración. Nosotros ya experimentamos nuestro gozo en la oración. Aunque puede ser que comencemos la oración con tristeza, terminamos con el corazón lleno de gozo, como lo hizo Ana. Dios mediante, continuaremos nuestra próxima misión con este maravilloso tema de la herencia de los santos. Que el Señor bendiga grandemente a cada uno. Amén.